Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos charlando con Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. Emil, esta cotización actual, los niveles que tenemos en la actualidad, que ya se están manteniendo por bastante tiempo dentro de nuestra economía, son inusuales para nuestro país en el sentido de que nosotros estábamos acostumbrados a un dólar tal vez en torno a los 5.000 o 6.000 guaraníes, pero de un tiempo a esta parte ya nos estamos acostumbrando a los 7.000 para arriba. Esto también tiene su impacto en términos de lo que es todo el circuito económico, es decir, un dólar muy fuerte tiene su impacto en diferentes segmentos de toda la cadena económica de nuestro país. Asimismo, tiene un impacto muy fuerte. Nosotros no estamos ajenos de que el guaraní tiene una devaluación también sostenida a través del tiempo que aproximadamente va entre el 4% anual. De hecho, esa es nuestra tasa objetivo de este año. El año pasado creo que fue un poquito más, creo que fue en torno del 7%. Y eso a través del tiempo hace de que el dólar tenga una tendencia, vamos a decir que alcista frente al guaraní y que esa, vamos a decir, esa tasa alcista sea sostenida en el tiempo. Ahora lo que hay que evitar es que esa tasa que vamos a decir que durante el tiempo se está manteniendo en ese porcentaje que estuvimos hablando recién, que más o menos va entre el 4 o 5%, pero va más o menos en esa línea todos los años, de que se mantenga en eso. Lo perjudicial sería de que eso se dispare. Emil, teniendo en cuenta todo lo que es el panorama internacional, ya lo estuviste comentando, pero para ratificar un poquitito, el panorama internacional, con la incertidumbre que se genera con la escalada de conflictos en el Oriente Medio, el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal, que están históricamente altas y hay todavía proyecciones de ciertos ajustes al alza. Y todas estas condiciones que ya estuviste mencionando, el tema de la demanda de los argentinos, que se suman los factores cíclicos de la economía paraguaya, no nos permiten vislumbrar en un muy corto plazo de que haya una tendencia más bajista del dólar, es decir, esos niveles de 7.000 para arriba muy difícilmente los veamos niveles muy diferentes o más bajos durante el año que viene, durante los próximos meses. Es muy complicado eso. Y realmente vamos a hacer un ejemplo práctico para poder entender. La economía de un país funciona de la misma forma que funciona la economía de una persona común. Por ejemplo, la persona común trabaja, tiene un sueldo, por decirte, de 5 millones de guaraníes. Si su ingreso es 5 millones de guaraníes y su egreso es de 3 millones de guaraníes mensual, eso le va a permitir a la persona tener una utilidad mensual de 2 millones de guaraníes, el cual él va a poder invertir en mejorar, por ejemplo, va a poder mejorar su vehículo, su movilidad, inclusive va a poder desarrollar con ese ahorro otro tipo de actividades que le permitan generar más ingresos, como por ejemplo poner un comercio, comprarse una camioneta, usar su camioneta para hacer fletes, cobrar o diferentes tipos de negocios que le ayuden a aportar más ingresos, ¿verdad?, a su finanza personal. De la misma forma funciona la economía del Estado. La economía del Estado se basa en la siguiente premisa. El Estado exporta, por su exportación recibe un X guaraní, vamos a decir que por exportación el Estado recibe 5 millones de guaraníes. Lo que hay que cuidar es que por importación y por gastos que tenga el Estado en su administración, esos gastos no superen lo que el Estado, o sea, lo que el Estado percibe por la exportación de sus bienes, ¿verdad? Ahora, todo lo que el Estado perciba por encima de sus gastos comunes y de lo que el Estado gasta por importación de mercadería, pasan a ser
reservas del Estado, o sea, pasa a ser utilidad del Estado y eso hace que la moneda se fortalezca frente a otras monedas. Ese es el mecanismo económico. Y eso no depende de cómo, por ejemplo, de cómo se desarrolle la economía argentina o cómo se desarrolle la economía brasilera o americana, es independiente. Entonces, sí, nosotros a través de los años podemos volver a tener un guaraní más fuerte que el actual. Ujú. Emil, recapitulando un poquitito el tema de la fuga de dólares, que es una cuestión que ustedes ya mencionaron, que ya denunciaron también públicamente, porque es una cuestión que afecta negativamente a nuestro país. ¿Ese circuito de fuga durante los últimos meses se mantuvo, se potenció, teniendo en cuenta de que hubo un cambio de gobierno y ajustes que se hicieron en torno a la lucha anticontrabando? Y recordamos de que toda esta cuestión de fuga de dólares y cuestión cambiaria también estaba vinculada al contrabando. ¿Cómo estás viendo la dinámica o la evolución de esto durante los últimos meses, durante las últimas semanas? ¿Se mantiene la fuga de dólares en niveles estables? ¿Se redujo, aumentó? ¿Qué están viendo? Bueno, realmente la fuga de dólares se mantiene. Y consecuencia de la fuga, de que esto se está manteniendo en el tiempo, son las grandes cantidades de mercadería que se ven todos los días de contrabando que caen a través de los controles. Eh, Evidentemente hay que seguir con estos controles, la lucha, no hay que darle tregua a este nicho enorme que se armó con, con este tipo de negociación que se están dando de pagar a través de operaciones de cambio, ¿verdad? Pagar estas mercaderías que entran ilegalmente al país y que están perjudicando de forma enorme nuestra economía, le perjudica al comercio, le perjudica a la industria y le perjudica también al país porque el país deja de percibir los impuestos. Ahora nosotros tenemos que entender de que esta problemática que se está dando ahora con estas mercaderías ilegales que están entrando y con el sistema que se armó para pagar estas mercaderías en el exterior, no es algo nuevo y es algo que está muy arraigado, vamos a decir que en la idiosincrasia paraguaya. Por eso es que nosotros muchas veces, países como el nuestro no pueden progresar y países como por ejemplo los europeos, como Alemania, Italia, Francia, después de estar devastados por una guerra, Japón, en pocos años ellos, vamos a decir que recuperaron un movimiento comercial importante y se volvieron en potencias regionales y por qué no mundiales. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a hacer eso? Y justamente es por esta problemática. Este tema del contrabando, no sé por qué, no solamente en Paraguay, en nuestra región está enquistada en el comerciante, muchas veces en el latinoamericano, de que quiera hacer actividades económicas al margen de la ley. Y toda economía no está sustentada en operaciones al margen de la ley. Toda economía se sustenta al margen de operaciones que están dentro de las legislaciones, no solamente nacionales, sino que internacionales. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo de que no existe una empresa basada en el contrabando, una empresa basada en la ilegalidad que pueda mantenerse en el tiempo. Todas son empresas que sucumben en menos de una generación, en menos de 20 años o en menos de 10 años, esas empresas terminan. O sea que por eso que te dije recién, no sé cómo está tan enquistada esta cultura en nuestra región, porque como un comerciante va a hacer una actividad que él sabe de que su hijo no va a poder continuar. Su hijo le va a regalar arena que se le va a derramar entre sus dedos, porque él no va a poder seguir con esa actividad, porque no hay registro en el mundo que diga que lo que estamos hablando ahora es diferente. No, no existe un registro. Por eso es que nosotros si queremos tener una economía sustentable, tenemos que apostar a la legalidad
Y también tenemos que instruirle a los activistas de nuestra economía de que ellos no van a poder regalarle un futuro a su propia familia basado en este tipo de actividad. Uno realiza una actividad sustentable en base a las leyes y en base a comercios que estén legalmente constituidos. Es la única forma de poder hacer una proyección hacia el futuro. De otra forma, es imposible. Totalmente, Emil, coincido contigo cada palabra. Hablando de lo que son los resultados de las casas de cambio en todo este contexto que estamos narrando, Emil, ¿cómo está el tema teniendo en cuenta este escenario complicado que ya estuvimos narrando, ya lo estuviste explicando también el tema de la informalidad y cómo afecta a diferentes rubros, incluyendo el mercado cambiario? ¿Cómo están avanzando los resultados en casas de cambio? Y los resultados en casa de cambio ya hace 2 años que van disminuyendo. Nosotros hace prácticamente 2 años atrás prácticamente tenemos una disminución del poco más del 60%, hablando de utilidades. Y es una lástima lo que nosotros estamos viendo. Hoy en día nosotros las casas de cambio somos 25 casas de cambio constituidas en Paraguay y son 900 instituciones censadas por la Policía Nacional, por el Banco Central del Paraguay, por la CEPRELAP, censadas que se dedican a realizar esta actividad de forma ilícita. O sea que de 900 instituciones que hoy realizan operaciones de cambio ilícita, menos del 5% es legal. Se hizo un programa de concientización, ¿verdad? Un poquito más de un año. Hicieron la CEPRELA, la policía fue en ese trabajo que ellos censaron esta cantidad de personas e instituciones que hacen operaciones de cambio, con el fin de que ellos legalicen su movimiento y que se inscriban, ¿verdad?, en las instituciones reguladoras. De estas 900 personas asistieron, por ejemplo, al Banco Central 140 instituciones y personas. De estas 140, hoy en día, 10 fueron las que pasaron, no, discúlpame, 11 fueron las que pasaron los exámenes y las que hoy están registradas para hacer este tipo de actividad. Y es algo, como te dije recién, que comprueba la cantidad de mercaderías que hoy entran a nuestro país de forma ilegal, porque nosotros tenemos que recordar que la actividad de una casa de cambio se debe a sus clientes que tienen relacionamiento con el exterior, son importadoras o comerciantes, ¿verdad?, que traen mercaderías. Y lo que hace la casa de cambio es pagarle sus mercaderías en el exterior para que ellos puedan realizar esta importación. Este mismo trabajo que nosotros hacemos en el mercado legal lo hacen los cambistas, lo hacen las instituciones ilegales, ¿verdad?, en el mercado paralelo. Ahora, hace una correlación. Nosotros somos 25. La parte paralela son 900. ¿Qué te dice eso? Te dice que el mercado legal es mucho más pequeño que el movimiento ilegal que se da en nuestro mercado. Por eso recién te estaba diciendo de que cómo esta gente no piensa de que esta actividad que ellos están realizando es una actividad que no tiene sostenibilidad en el tiempo. Esto si ellos no se legalizan, puede venir un cambio de gobierno o puede venir un ministro que tenga los pantalones bien puestos y que termine con esta actividad. Y esa actividad, si ellos no se legalizan ahora, en ese momento esa actividad va a terminar. Y ahí terminó su negocio. Por eso tienen que apostar esta gente, todos tenemos que apostar a trabajar de forma legal. Emil, teniendo en cuenta todo este panorama que estás comentando ahora con respecto a lo que es la situación de las casas de cambio y la abismal diferencia entre lo que se maneja en la formalidad y la informalidad, dentro de este sector puntual del mercado cambiario de las casas de cambio, ¿qué tipo de incentivos o acciones te parece que se pueden ir dando para poder incentivar la formalidad, de que haya evidentemente actores que
cumpliendo con las normativas legales y con todo lo que corresponde, puedan pasar de la informalidad a la formalidad. Evidentemente hay muchos actores de este mercado cambiario paralelo que vos estás comentando que operan con operaciones totalmente ilícitas, ¿verdad? Evidentemente pasarlos a la formalidad no es una opción, pero hay alguna posibilidad de arrastrar un poquitito de esta informalidad hacia la formalidad. Claro que hay muchísimos incentivos para que esta gente se legalice. Uno es, bueno, no se puede manejar una economía de cambio con autores, por ejemplo, un comerciante que trae mercadería ilegal no puede irse tan fácilmente a, por ejemplo, una de nuestras calles céntricas a decirle, señor, usted me puede vender criptomoneda o USDT, es una de las criptomonedas para pagar mercadería ilegales, me puede vender $50.000 para pagar una mercadería que estoy trayendo de China sobrefacturada. Que, sí, sí, no hay problema, señor, acá mismo le hago, te alcanza 2% o te alcanza 5% y se le hace el giro. Eso es que eso está internacionalmente penado. Esta gente puede cruzarla, quizá en nuestro mercado no, pero eh, hay organizaciones internacionales con las cuales nosotros ya estamos en comunicación. Hay organizaciones internacionales norteamericanas que están siguiendo estos pasos. Esta gente puede cruzar la frontera y puede ir presa. Puede cruzar en estas mismas vacaciones, puede ir a Brasil o puede ir a la Argentina. Y cuando hace su ingreso, mira un poco, había sido vos, está en esta lista, señor, usted está preso. Bueno, eso es uno. Otro, bueno, hablemos de los incentivos. Eso es un incentivo, vamos a decir que penal, ¿verdad? Pero hablemos de los incentivos económicos. Este negocio ilegal, a causa de lo que estuvimos hablando recién, puede terminar quizá en meses o quizá pase un poco más de un año, pero esto va a terminar. Sin embargo, un negocio legal, él puede, por ejemplo, una actividad cambiaria legal, él puede, por ejemplo, hacer proyecciones en el futuro. Uno que va a trabajar tranquilo, ¿verdad? Él va a llegar todos los días a su casa, inclusive le puede hacer trabajar a su familia, a sus hijos le puede hacer y enseñarle, este mismo trabajo le puede enseñar a su descendencia. Él puede crecer, él puede tener agencia en Coronel Oviedo, puede tener agencia en las regiones del norte, puede tener agencia en Encarnación, puede tener varias agencias en la misma ciudad. Él puede ir creciendo en el tiempo, él puede hacer proyecciones de crecimiento. En base a su utilidad, él puede ir diciendo, bueno, mira, este mes gané, por decirte, $1.000, este $1.000 en 6 meses, $6.000, esto voy a invertir en abrir una nueva agencia. Esa nueva agencia voy a invertir los resultados en hacer operaciones internacionales. Estas operaciones internacionales voy a invertir para, por ejemplo, hacer una propaganda que escuchen los paraguayos en Europa o en los Estados Unidos para recibir giros del exterior. Entonces, vos podés, en base a una actividad legal, vos podés hacer una proyección en el futuro y tu descendencia puede crecer otra vez esa proyección que vos hiciste. Entonces, los beneficios son enormes. Esto no solamente se puede hacer en el mercado cambiario, vos puedes hacer en todo tipo de comercio. Por eso es que la legalidad no tiene comparación y por eso es que muchos países europeos o muchos países que toman en serio esto tienen, inclusive Israel, un desierto, ¿verdad? Ellos encontraron un desenvolvimiento económico importantísimo a nivel mundial. Es por eso es que la economía crece en base a la legalidad. Emil, ustedes también estaban colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en términos de información respecto a eventuales situaciones que ustedes puedan identificar que sean relevantes en el ámbito de lo que serían operaciones ilícitas, lavado de dinero. ¿Esa cooperación se mantiene? Esa operación se mantiene y nosotros eso es un convenio, ¿verdad? Que lo firmamos el mes pasado.
Y en este momento nosotros estamos desarrollando mecanismos, ¿verdad?, informáticos a través de inteligencia artificial que ellos nos están proveyendo para que esas información, para que vamos a decir que esas informaciones que nosotros tenemos que pasarle a ellos se realicen de forma automática. ¿Y no notan un poco de, no te quiero complicar mucho, pero de apatía dentro de de nuestras autoridades para este tipo de cosas, Emil? Siempre de repente parece ser de que hacia afuera se tiene un poco más de conciencia respecto a las cosas que están ocurriendo que adentro. Realmente nosotros no encontramos acompañamiento en vamos a decir que en esta empresa que ahora comenzamos, ¿verdad? No encontramos acompañamiento de nuestras autoridades, ¿verdad? Realmente nosotros hicimos varias denuncias, hicimos denuncias a la Policía Nacional, a la CEPRELAP, que son los organismos, ¿verdad?, que administran este tipo de información, pero no encontramos nosotros una apertura, ni un interés, ¿verdad?, en este tipo de operativa. También visitamos el Congreso, ¿verdad? Estuvimos en la Cámara de Diputados también haciendo estas denuncias. Es ahí donde también nos transmitieron hablar, por ejemplo, con estas embajadas, ¿verdad? Que son al final ellas las que le podría interesar este tipo de información. Y es así que llegamos, ¿verdad?, a ciertas instituciones, ¿verdad?, norteamericanas y brasileras, ¿verdad?, que ellos sí ven con mucha, con mucha atención, ¿verdad? Le llama la atención y sobre todo le llama la atención de que a nuestro Estado no vean ellos algo significativo en operaciones que se den con, por ejemplo, criptomonedas, operaciones internacionales, operaciones de compra, operaciones de giro. Estas operaciones de giro, por ejemplo, se dan en el mercado paralelo. A través de estas operaciones de giro, a través de criptomonedas, es que, por ejemplo, Hamas o el Hezbollah puede enviar dinero de nuestra plaza al Medio Oriente. Por eso es que ellos sí ven con interés este tipo de informaciones. Emil, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que fue sumamente completo lo que nos estuviste comentando. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay.